Bueno, a todos los presentes, mi nombre es Pilar Silva, yo soy socio y gerente comercial de Computer Design Chile y socia de CS Academia. Hoy día les traemos que en conjunto con FAIC, que tiene una gran experiencia en aeropuertos, les vamos a presentar este caso de éxito que trata sobre el aeropuerto de Chacayuta. Cualquier consulta que ustedes tengan, la pueden ir haciendo en el chat y al final Claudio o cualquiera de nosotros de Computer Design, siempre que no sea técnico del aeropuerto, sino que sea, si es de producto, habrá vendedores que podrán responderle, y si es de capacitación, estará la persona de academia que también les puede responder sus dudas. Claudio se capacitó con nosotros en Computer Design y él es jefe del Departamento de Coordinación Digital de Proyectos de FAIC. Así que los dejo con él y ojalá que resulte súper bien esta presentación, Claudio, te dejo con ellos. Ok, muchas gracias primero por esta invitación, en la cual la idea de este webinar es mostrarle un poquito lo que hacemos y también explicarle cómo ha sido para nosotros como experiencia enfrentarnos frente a proyectos que se desarrollan en BIM. Entonces, para comenzar, la idea es explicarle un poquito quiénes somos, las problemáticas que hemos tenido frente a proyectos de gran envergadura y finalmente darles como un acabado con los entregables, que es lo que significa un proyecto como este. Para comenzar, es importante, o sea, antes de comenzar cualquier tipo de proyecto, igual hay que saber dónde nos posicionamos. En el caso de nosotros, como oficina de ingeniería, nosotros estamos en el área de diseño. Todos conocemos que los proyectos en general tienen fases en las cuales existe el diseño, la construcción y la operación. Nosotros nos enfocamos principalmente en el área del diseño, donde generamos el concepto, el detallamiento, la documentación para llevarlo a un proceso constructivo. Entonces, teniendo en cuenta claramente cuál es la fase en la cual nosotros nos desarrollamos como oficina, ya podemos dar el siguiente paso. Para comenzar, contarles que somos una empresa que desarrollamos proyectos tanto de ingeniería como de arquitectura a lo largo de todo el territorio nacional. Estoy diciendo desde Arica hasta la Antártida. Nosotros gerenciamos como también hacemos asesoría técnica de proyectos de alta envergadura donde hay una gran cantidad de especialidades asociadas a estos tipos de proyectos. Y trabajamos con oficinas o con constructoras, mandantes, a nivel nacional como internacional. Ahora, ¿cómo lo estamos realizando actualmente? Es con metodología BIM. Y principalmente, acá quiero hacer hincapié en estos dos conceptos que aparecen en la diapositiva, que es estrategia y una estructura. Nosotros, al momento de enfrentar una problemática BIM, nos planteamos estos dos puntos, una estrategia y una estructura que en el tiempo, nosotros de más o menos del 2017 que comenzamos a desarrollar proyectos en BIM, lo hemos ido perfeccionando. Y así como hoy en día, 2021, consideramos que estos factores son la clave para poder avanzar correctamente en esta metodología. Entonces nos preguntamos cómo hacemos esto. Cualquier oficina, la que sea, necesita tener, si quiere destacarse frente a un mercado actual, tiene que tener una estrategia. Eso es básico. Nuestra estrategia para enfrentar el BIM es hacer una pregunta: ¿cómo logramos una estrategia que marque la diferencia? Para nosotros, nuestra estrategia inicial es mantener a los profesionales. Esto sea para con nosotros como para oficinas externas. Nosotros, los profesionales, tienen un valor agregado en el área de la construcción, porque tienen experiencia. Como no podemos obviar que un buen resultado es producto de profesionales que han participado por muchos años durante proyectos
Y ese es su valor agregado. Nosotros no podemos, como porque sepan BIM y porque no sepan BIM, tirarlos a la basura. Eso es lo fundamental para nosotros. Ahora nosotros como consultoría, lo que hacemos es ayudar a estos profesionales a una transición. Entonces, yo acá coloco como un dibujito que es como un taxi. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estos profesionales los subimos al taxi y avanzan con nosotros en el apoyo, pero ¿cómo avanzan? Dentro de este taxi nosotros les decimos, ok, pero acá van a haber responsabilidades de sociedad. Estas responsabilidades las vamos a trabajar para finalmente llegar a un proyecto en el cual es para construir. Esto sería como la clave de una estrategia. Nosotros, para cerrar ahí la estrategia y pasar a la estructura de cómo llegamos, porque a través de una estrategia decimos, ok, nuestros profesionales no importan, y no podemos dejar afuera quien no sepa de BIM. Entonces, viene el segundo punto, nuestra estructura. Y nuestra estructura, ¿cómo la logramos? Es poniéndonos objetivos claros que permitan resolver esa estrategia. Nuestro objetivo en este caso, cuando nos enfrentamos a un proyecto BIM, es decir, bueno, nosotros siempre vamos a querer sacar planos de los modelos, siempre vamos a sacar cantidades de los modelos, y así. Nos colocamos una serie de objetivos. Y eso nos genera nuestra estructura de trabajo. Actualmente, en FAIC, nosotros planteamos una estructura de trabajo donde los modelos que generamos, tenemos una estructura donde los modelos tanto de arquitectura, estructura y obras civiles son modelos individuales. Y cuando se habla de instalaciones, como los MEP de red exteriores e instalaciones, son modelos integrados. Esa es una estructura que para nosotros resulta sencilla y nos va a llevar a un modelo de coordinación, el cual esperamos más adelante. Ahora, ¿qué sucede con todos estos puntos que acabamos de hablar? Acá tengo un mandante al frente y le digo, esta es nuestra estrategia, esta es nuestra estructura. Claro, nacen las expectativas. Aquí es donde las expectativas finalmente se transforman a lo que nosotros denominamos problemática BIM. ¿Qué es lo que espera un cliente? ¿Qué es lo que se imagina? Entonces, este punto, yo acá les traigo unas imágenes, que es como, si yo fuera mandante, ¿qué es lo que me imagino? No, las expectativas pueden ser un detallamiento excesivo, como un no detallamiento, un bosquejo básico. Entonces yo aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de una estructura metálica, donde se muestran hasta los pernos. Y aquí donde de nuevo vamos al inicio de la presentación, donde yo le digo, ¿en qué fase estamos? Nosotros estamos en una fase de diseño. Entonces, ¿qué tan beneficioso es llegar como a este nivel de detalle y quitarle posibles libertades a la constructora a desarrollarlo? Entonces, esto en realidad es un trabajo que estas expectativas, hay una manera de regularlas. Y estas expectativas son a través del mandante que te va a decir, oye, no, yo hasta aquí, esto es lo que me interesa. Y en otros casos, que son proyectos de licitación pública, están las bases de licitación. Pero las bases de licitación se regulan a través de un PEP. Estamos hablando de un contexto BIM. Una base de licitación tiene requerimientos. Y estos requerimientos tienen que ser alcanzables y tienen que ser en pos de esta fase. O sea, a la fase de diseño. ¿Ok? Entonces quedamos claros con la fase. El PEP, tienen que saber que este es un documento que quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, que es el plan de ejecución BIM, que aquí viene a como a regular todas estas expectativas. Nosotros tomamos los requerimientos, los interpretamos y le damos un alcance, los encuadramos en un contexto de qué tanto vamos a modelar, qué tanta información vamos a agregar. Y esto se hace a través de un PEP, que hoy en día el Corfo nos ha entregado como una guía de alguna manera que se llama el estándar BIM para proyectos públicos. No es menor porque con esta guía nos empezamos más o menos a ordenar con el cuento de cuánto modelar en la fase que está. Asociado, luego de haber hablado de las expectativas de un proyecto, los requerimientos y haberlas acotado, vienen las responsabilidades. Las responsabilidades de un proyecto son los contratos, ¿cierto? Pero ojo, que un contrato no establece alcances BIM. Un contrato lo que hace es poner las responsabilidades frente al proyecto. Entonces, cuando hablamos de plano, detallamiento, ubicaciones, todos estos elementos,
que genera un especialista, que está asociada a sus memorias, a las ubicaciones asociadas, detallamiento. El especialista como tal que desarrolla este proyecto es dueño y señor y responsable de este proyecto, el cual son esta información en la que nos lleva como a un final, al final del día, a un proyecto exitoso. Y por eso los profesionales son tan importantes, porque esto está antes que el BIM, que nuestros profesionales sean capaces de entregar esto y hacerse responsables de manera completa de un proyecto. Entonces, teniendo esta base y teniendo como esta lógica de cómo abarcar un proyecto, aparece el cómo llegamos a este modelo de coordinación. Entonces, acá una segunda problemática, el cómo llegamos a este modelo de coordinación. Nosotros al estudiar el mercado y darnos cuenta cómo se estaba desarrollando, también vimos falencias a las cuales quisimos como darle nuestro toque, se podría decir. Entonces, nos encontramos con esta figura, que es una figura que es una modalidad de trabajo habitual que nosotros hemos visto en el mercado, que se la explico así como bien más o menos al detalle. Imagínense, tenemos una empresa que tiene un proyecto cerrado y dice, oye, contrátate el BIM. Y el BIM pareciera como que si fuera una especialidad, como algo que se comprara, pero ya como muchos de ustedes saben, es una metodología de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mandante te pasa todo el proyecto en CAD, o sea, en planos 2D, igual que las cantidades. Entonces se toman estos planos, se llevan a un software, en este caso podría ser Revit, y se empieza a modelar. Empezamos a modelar, a modelar, a modelar, terminado esta modelación, ya está listo, se contrató el BIM. Oye, pero te pedimos que la idea era que nos coordinara el proyecto. Ah, perfecto. Entonces vamos a empezar a generar, a buscar todos los reportes, los famosos Clash Detective que tienen los software para encontrar inconsistencias. Bueno, vamos a generar un legajo y se lo vamos a volver a pasar al mandante. Le vamos a decir, mandante, aquí tienes tu proyecto con todas las inconsistencias. Y ahí, nuevamente, los especialistas tomarán esta información, verán cómo resolverla y volverán a enviársela al BIM, el que está desarrollando el modelo BIM. Luego, los modeladores BIM van a volver a levantar esa información y se van a encontrar nuevamente que quizás lo que se resolvió no reparó en otra cosa y así. Entonces esto realmente genera un loop que es bastante interminable, que finalmente el modelo nunca no está conversando con todos los cambios que se han ido haciendo. Entonces, además de ser un loop, tiene una velocidad de respuesta lenta. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo nos enfrentamos a un proyecto pero sin hacer esto? Nosotros como consultoría tenemos una manera diferente de ver el proyecto y como les comenté, nosotros del año 2017 ya que hemos ido como avanzando en esto, y nosotros creemos que el ejercicio es totalmente el inverso del que les acabo de plantear a la mano izquierda de la pantalla, que es comenzar con un modelo de coordinación. Entonces ustedes me dirían, pero ¿cómo llegas al modelo de coordinación si no tienes nada hecho? Exactamente, suena extraño, pero el modelo de coordinación parte vacío. Entre comillas parte vacío, porque este modelo es como un template, es como una plantilla como se podría llamar, que lo que hace es las mismas directrices que se le entregaron a esta oficina BIM, en este caso a nosotros, que son planos, son planos que muestran los trazados iniciales de un proyecto, que normalmente atienden más a la ingeniería que a un planteamiento como constructivo. Nosotros tomamos esos planos, los empezamos a ingresar al modelo, pero tenemos un seteo completo de que al momento de modelar algo, inmediatamente esto se va viendo reflejado en un plano de su especialidad correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos modelando, vamos generando los reparos necesarios en las instalaciones y finalmente automáticamente también vamos generando cantidades asociadas y planos asociados a este modelo. Entonces por eso la diapositiva indica como un inicio y un fin.
porque al final es lineal, es un mecanismo que nosotros ideamos que no vamos a hacer este loop infinito. Nosotros vamos resolviendo, vamos desarrollando los planos que se nos entregaron inicialmente y vamos generando nuevos planos que son el resultado final. Son los planos y las cantidades del modelo. Y esto tiene una respuesta lógicamente mucho más rápida porque no volvemos atrás. Bueno, dicho todo esto, que en realidad es bastante teoría, es para ello que tengo el caso ejemplo, que fue la ampliación del aeropuerto de Chacayuta, que ha sido un caso de éxito, ya que con esta modalidad de trabajo hemos logrado todos los objetivos frente a las estrategias que nosotros ya les comenté. Para explicarle un poquito rápido de qué trata un proyecto aeroportuario y que realmente tiene una complejidad grande, un proyecto aeroportuario siempre tendemos a pensar de que es como el aeropuerto, donde llegamos, nos bajamos, tomamos el avión y llegamos a nuestro destino. En realidad un aeropuerto yo lo denomino que es como una mini ciudad, porque para que funcione un aeropuerto necesita una serie de edificios que permiten la operación y toda la coordinación de lo que significa la llegada desde un avión y toda la operación interna de un aeropuerto. Entonces es un complemento de edificios. Acá, como en la imagen se muestran, son muchos edificios y estos cada uno tienen una función en específico. Ahora, viéndolo desde planta, un master plan, nosotros, cuando nos enfrentamos a un proyecto aeroportuario en este caso, denominamos como infraestructura vertical a todo lo que son los edificios. Aquí yo tengo un listado que muestra como está incluido el terminal de pasajeros, pero hay cuarteles de salvamento, torres de control, todos estos edificios son infraestructura vertical. Y lo que corresponde a infraestructura horizontal vendrían siendo podríamos llamarlo donde aterriza el avión, por donde llegan los autos, que son los pavimentos aeroportuarios como los pavimentos de vía terrestre, que son las plataformas, los rodajes de los aviones. Dicho esto, teniendo toda una infraestructura vertical, toda una infraestructura horizontal, existen también las redes exteriores que son las que entrelazan todos los edificios y que permiten que esto finalmente funcione. Ahora, volviendo al tema BIM. En este proyecto, el aeropuerto de Chacayuta, a nosotros como oficina, ¿qué nos pasa? Lo primero que tenemos que saber, cuáles son los entregables mínimos que nos exige un proyecto como este, en el contexto BIM. Acá se nos presentan que tenemos que tener planos extraídos de los modelos, cantidades extraídas de los modelos, y finalmente tener un modelo completamente coordinado y una serie de documentación asociada a esto. Teniendo eso en cuenta, viene de nuevo el documento que no es de menor importancia, que es el plan de ejecución. El plan de ejecución definitivo en este caso, se trabaja junto con el mandante, en este caso con el MOB, y se determina el plan de ejecución BIM más que, además de identificar una entidad es un elemento que se coloca en un modelo. Una entidad puede ser una columna, cuánta información le vamos a agregar, cuánto detallamiento geométrico va a existir. Pero también el PEP viene a regular la versión del software, qué idioma vamos a trabajar, las nomenclaturas, los sistemas de coordenadas, las unidades de medida. Y a medida que uno va trabajando este plan de ejecución, finalmente también vamos acortando la brecha de las expectativas que tenemos sobre el proyecto y que al final cumpla con la fase en la que estamos trabajando, que en este caso sería la fase de diseño. Ahora, el siguiente punto, ¿quién es nuestra contraparte? Pues como les mencioné, en este caso era el MOB. El MOB tiene, tiene varios entes fiscalizadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo un mandante. Aquí está el Departamento de Dirección General Aeronáutica Civil, está el Departamento Aeroportuario, está la Inspección Fiscal, la OBIM, que es una entidad que finalmente viene a ser como la concesión, y la constructora. O sea, no es menor, estamos pensando que un proyecto de esto lo revisan
prácticamente 5 instituciones, donde en cada una de estas instituciones tienen sus requerimientos específicos y además tienen a sus BIM, que son sus expertos BIM, que quieren velar por el cumplimiento de todo lo que acabamos de hablar. Entonces, con esto quiero decir que este proyecto lo revisan 1000 personas. Entonces, volvemos al punto inicial, que suena repetitivo, la estrategia. Pero esta estrategia frente al proyecto de Chacayuta, que fue en lo que nos vimos enfrentados nosotros. Necesitamos primero los profesionales competentes al área. No vamos a construir un aeropuerto con especialistas en plantas de tratamiento de agua servida. Tienen que ser especialistas que atiendan a los requerimientos y que el mandante, que en este caso sea el MOP, esté tranquilo de que este proyecto va a llegar a buen puerto. Por tanto, en este caso nosotros contábamos con la oficina de arquitectura, validada por el mandante, una oficina de arquitectura de renombre, que tiene experiencia en los proyectos aeroportuarios y que trabaja en BIM. Entonces, check. También teníamos la oficina de estructura que trabajaba en BIM, check. Entonces ahí contamos conservando el capital humano de estas oficinas con experiencia, y luego tenemos esta segunda derivada, que son los especialistas 2D. Todos nuestros especialistas, y no hay que decir lamentablemente, sino que la situación era que eran crack, eran gallos que se manejaban muy bien, pero en proyectos aeroportuarios, y eran los que calificaban para un proyecto de esta envergadura, porque aquí está el valor agregado de ellos, y eran todos 2D, pero todos ellos calificaron por su experiencia, y eran los que con el mandante íbamos a trabajar tranquilamente de que ambos sabíamos que eran buenos profesionales. Ahora viene nuestro taxi, que es la consultoría que nosotros realizamos frente a cualquier tipo de proyecto. En este caso, nuestra consultoría tomó las oficinas que trabajaban en BIM y les pasamos el plan de ejecución BIM, además de ciertos protocolos internos de trabajo que nosotros tenemos que definir. Pero esto vino como a regular lo que ellos hacían en sus oficinas BIM. Y por otro lado, aparecieron los especialistas 2D. Nosotros, ¿qué hicimos con estos especialistas 2D? Les dimos protocolos para poderlos subir al taxi también, y al subirse al taxi, que es nuestra consultoría, nosotros como oficina somos una característica, que somos una oficina de ingeniería, en la cual nosotros tenemos proyectistas MEP. Para los que no conocen la frase MEP, es Mechanical Electrical Pipe, ¿no? O sea, todas las áreas de la ingeniería. Nosotros las desarrollamos porque tenemos también una espalda que nos respalda en el desarrollo. O sea, nosotros si tenemos consultas técnicas, no necesariamente tienen que ir de nuevo al especialista inicial. Nosotros las podemos resolver, y en el caso que no, vamos a hablar con el especialista del proyecto. Hecho este trabajo, como les mencioné, se asignan responsabilidades donde finalmente los proyectos que llegaron en 2D pasan por nuestra consultoría y se van a emitir desde un modelo. Lo interesante de acá es que, como les comentaba, es un trabajo que es lineal. El especialista 2D ya no necesita entregar más planos. Esos planos fueron las directrices iniciales. Y lo que nosotros hacemos es generar un plano con características muy similares y protocolos de trabajo que generamos en conjunto, para que los especialistas solo validen. Por eso se llama un proceso de retroalimentación solo para validación. Nosotros les pasamos el plano, ellos solamente de manera visual lo revisan, hacen sus anotaciones, porque pensemos que este proceso es largo y toma tiempo también. Entonces, ellos necesitan revisar que su plano finalmente sea el que ellos consideran correcto, para que finalmente tengamos los modelos que esperábamos. Un modelo de arquitectura que pasó por el filtro, un modelo de estructura que pasó por un filtro, y el modelo MEP, que contiene todas las especialidades, porque este es un modelo, nosotros lo llamamos modelo MEP integrado. Teniendo esto, ya podemos decir que hemos cumplido nuestra estrategia, y ahora estamos cumpliendo nuestra estructura, porque de cada modelo estamos sacando nuestros planos de arquitectura y nuestras cuantificaciones de los elementos. Check. Hemos cumplido con ambos niveles. Ahora, en el proyecto de Chacayuta, lo que nos sucedió fue que también uno de los puntos que me imagino que a todos ustedes ya
pasaron por esto fue que estábamos en pandemia. Que es reestructurar muchas veces una estrategia de trabajo. Pero nosotros teníamos una estructura que ya teníamos como consolidada y que queríamos lograr. Entonces uno de los objetivos que era es seguir cumpliéndola. Para ello tuvimos que hacer ciertos cambios en nuestra modalidad de trabajo, de las cuales nos acompañó a través de la plataforma de Autodesk BIM 360 Doc, que para los que no conocen muy bien de qué se trata, esto es una plataforma donde uno puede almacenar información. Sin importar dónde estés, contando con es como una especie de Dropbox, que podríamos llamar. Pero es más sofisticado porque responde a requerimientos de Autodesk y en este caso del BIM. Entonces tenemos como este espacio virtual donde nosotros solamente con tener conexión a internet podíamos seguir trabajando. Entonces, asociado a esto también contratamos las licencias de Autodesk BIM 360 Design, que es como un apoyo que nos permite colaborar en un mismo modelo. Entonces tenemos el espacio donde almacenarlo y luego con estas licencias nos permitimos colaborar independientemente de donde nos encontremos. Entonces es así que nuestra estructura de trabajo se compone de un modelo individual desarrollado desde la oficina de arquitectura, lo mismo en la oficina de estructura, y tenemos nosotros por nuestro lado la responsabilidad de la generación del modelo MEP con todas sus planimetrías, que es el modelo integrado, que este modelo al final va conversando tanto con arquitectura y estructura en el proceso del desarrollo. Sumado a esto, nosotros también como oficina desarrollamos las redes exteriores, que es un modelo integrado, y las obras civiles, que vienen siendo los pavimentos, los rellenos, que también vienen a acompañar este proceso, teniéndolos todos todo el modelo como en un solo lugar. Esto es la estructura desde lo general y ahora a lo particular. ¿Se acuerdan que les comentaba que cómo nosotros iniciamos un modelo MEP integrado o de coordinación pasivo? Pero si ustedes pueden ver a mano derecha, estoy mostrando una plantilla finalmente del Revit. Esa plantilla tiene una serie de configuraciones que hemos hecho durante el tiempo, que es la que nos permite ir recogiendo la información de los especialistas, en este caso 2D o BIM, y se va ordenando automáticamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo hago un piping, hago una tubería en el WordSet, que vendría siendo, para los que no conocen muy bien el software, como layer, y automáticamente esa tubería salta al plano correspondiente al WordSet. O sea, si estoy trabajando en un WordSet de agua potable, yo hago la cañería y la cañería automáticamente, con propiedades de la cañería que se está modelando, va a ir al plano y se va a cuantificar. Esto es un ejercicio automatizado que nosotros ya tenemos en nuestro template. Entonces es así como la oficina de arquitectura entrega su proyecto de manera individual, nosotros luego la oficina de estructura hace el mismo ejercicio, y en el caso particular, una de las cosas que nos enfrentamos en este proyecto fue que además de esto teníamos que generar una subestructura que soportara todas las instalaciones de climatización, que este proyecto era muy interesante porque como este proyecto no tenía una cubierta donde existiera un pleno donde pasar este tipo de ductos, se tuvieron que colocar sobre los recintos del segundo nivel. Entonces nosotros tuvimos que hacer una estructura que pudiera ser capaz de soportar, obviamente con todas sus características sísmicas. Nosotros como consultoría de ingeniería también podemos desarrollar este tipo de proyectos. Entonces la oficina se encargó de desarrollar un proyecto de estructura metálica completa que vino a apoyar ya el proyecto de estructura que la oficina correspondiente desarrolló. Sumado a estos 3 links que juntamos en este modelo, comienza el trabajo de las instalaciones. Y acá este esquema que muestro abajo en la esquina es esencial porque estoy diciendo que cuál fue el escenario en que nos colocamos, en el escenario que tuvimos que sobrellevar,
fue que las instalaciones eran en 2D, y aquí fue donde participamos nosotros en el apoyo de la transición de estos profesionales. Y así como logramos obtener cantidades y planos de los modelos. Y finalmente, como ya les mencioné, se apoya también de obras civiles y redes exteriores, porque un edificio en un complejo como este tiene también una relación con su exterior. Ahora, dicho todo esto, todos estos procesos también tienen que gestionarse. Yo aquí le llamo gestión de la solución. Tiene que haber como un control documentario de todo lo que estamos haciendo. Si cuando vamos tomando decisiones, tampoco no se pueden tomar por teléfono. O sea, como cualquier tipo de proyecto hay que tener un resguardo, porque desde el día 1 al día 1000 ya nos olvidamos qué fueron las decisiones que tomamos el día 1. La memoria es frágil. Entonces, esto tiene que tener un registro de alguna manera. Ahora, en esta gestión de las soluciones, acá hay este esquemita que le llamamos informes de conflicto. Con este esquema no quiero decir que hacer Clash Detective no esté bien. Lo que quiero decir es que esto es lo que habitualmente nos encontramos. Una consultoría que lo que hace es como mostrar muchos reportes sacados automáticamente, y ustedes me dirían, sí, pero igual no es tan así, porque igual uno puede filtrar, puede generar ciertos filtros para que no lleguen 1000 inconsistencias y choque y clash. Bueno, es cierto, nosotros también utilizamos este tipo de metodología. Nosotros también usamos la automatización de reportes dentro del mismo Revit, en el Navisworks. Es más, nosotros contamos con la plataforma BIM 360 Design, que nos permite hacer todo un proceso de incidencias, para quienes lo conocen, que es un sistema que te encuentra el error y te lo manda directamente al mail. Pero aterricemos el proyecto nuevamente. Este tipo de cosas es como finalmente para quienes solo manejan el BIM. Y hay que entender que en una estructura de un proyecto tan complejo como este existen diferentes tipos de personas, de las cuales algunas no entienden el BIM. Hay gente realmente que es necesaria en este tipo de proyectos, pero probablemente ni siquiera saben lo que significa la sigla. Entonces, esto nosotros lo tenemos que aterrizar. ¿Y nosotros cómo lo aterrizamos? O sea, una de las premisas, como dice el título, nuestra consultoría resuelve problemas, no acusa inconsistencias. Nosotros no estamos acusando inconsistencias, porque eso verdaderamente lo puede hacer cualquier persona que maneja un software. Junta elementos y te dice, oye, acá hay un error. Bueno, nosotros evitamos ese problema y nosotros la resolvemos. Nosotros con este proceso de ir desarrollando el proyecto y generando sus planos, vamos finalmente resolviendo esas inconsistencias. Nosotros generamos un informe más bien apoyando al desarrollo del alcance del proyecto. Entonces todos los temas de instalaciones que podemos resolverlas nosotros con nuestra expertise, las resolvemos. Entonces, en realidad nosotros acotamos estos informes, son mucho más pequeños, y finalmente, como les comentaba, nosotros lo aterrizamos, este documento. Les voy a poner un ejemplo. Generamos este documento nuestro, que es un documento que puede ser leído por prácticamente cualquier persona. Y lo recibe un jefe de proyecto, que es que es un viejito crack, que está ahí por sus años de experiencia. Y este crack, como le llamo yo, no le podéis pasar un informe de un modelo 3D con 1000 choques. O sea, probablemente él primero va a revisar el informe y él va a derivar a quien estime conveniente para resolverlo. Entonces aquí está el proceso donde nosotros atendemos siempre pensando en los profesionales que se encuentran. Por eso llamamos que esto es transición. Dicho esto, nuestra consultoría resguarda la trazabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando vamos desarrollando el modelo de coordinación, tenemos un control de cambio, y ese control de cambio se hace a través de estos informes que les acabo de mostrar. Para el caso de las especialidades que trabajaron en BIM en el aeropuerto de Chacayuta,
nosotros le hicimos, eran informes específicos de arquitectura o para estructura. En el caso de las especialidades, también se hacen informes específicos. En el caso de alcance de proyectos, es como cuando se tiene que redistribuir algún área porque arquitectura tuvo que generar algún cambio. Esos son alcances de proyectos. Constructivos, más bien, son muy pocos, porque los resolvemos nosotros, pero sí necesitan la validación del especialista, que es el responsable contractual del proyecto. Entonces aquí está, este fue como el esquema que utilizamos en Chacayuta. Luego de todo lo que acabamos de comentar, vienen los entregables de un proyecto de esta magnitud. Vuelvo a mencionar que esto siempre es aterrizando un proyecto, y por eso necesitamos, como aquí les marco, el Design Review es un software que nos permite ver planos de manera gratuita, no necesitamos contar con las licencias. Igual que el Navisworks. Está el Navisworks Freedom, que nos permite ver modelos de manera gratuita también, sin contar con licencias, porque no todas las personas que están en el proyecto, no un proveedor de una constructora necesita tener estos software pagados para poder revisar y hacer su trabajo que les corresponde. Ahora nosotros como consultoría trabajamos con la plataforma BIM 360 Doc y un servicio que nosotros entregamos, que finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los modelos que vamos trabajando? Los vamos publicando, y porque esto se llega a un acuerdo con el mandante, se publica cada una vez a la semana, y toda la información que se ha ido trabajando de manera colaborativa en tiempo real se publica, y es como congelar un minuto del trabajo, automáticamente todo en la plataforma, y se pueden revisar sus planos, sus modelos, se pueden hacer análisis comparativos. Bueno, es una plataforma que igual, de todas formas, los invito a utilizar, que tiene herramientas muy buenas para llevar un control documentario, para poder revisar los proyectos en línea. No necesitan un software especial, solamente con una conexión a internet es suficiente. Ahora, un segundito. Claudio, ¿podemos hacer un stop para contestar algunas consultas que hay y después sigues? Sí, perfecto. No es problema. Yo te digo, mira, Martita Molina pregunta, ¿qué porcentaje de coordinación estiman que tuvieron en las distintas fases? Revisión A, revisión B, revisión C, revisión 0, revisión 1, revisión 2. A ver, ¿qué porcentaje de coordinación se estima que tuvieron las distintas fases de construcción? Bueno, primero comenzar que proyecto aeroportuario, que me ha tocado a mí ya varios proyectos, normalmente las revisiones se estiran como hasta la I, la H, estamos hablando de bastantes letras. En el caso de Chacayuta, llegamos a la C. O sea, ya podría contestar de alguna manera que el proceso de coordinación fue la mitad de tiempo. Y el porcentaje específico, como te comentaba, es un porcentaje intrínseco. Nosotros no... El ir avanzando en el proyecto, la coordinación es intrínseca, o sea, es difícil medirlo en porcentajes porque sí va disminuyendo, pero los requerimientos van aumentando. O sea, como a medida que se van avanzando las fases, el requerimiento se va volviendo más específico. Entonces volvemos como al mismo porcentaje, pero estamos hablando como por áreas y porcentajes distintos. No sé si me explico, como la primera área era como más grande, como a nivel más general, ese porcentaje se reduce muchísimo, o sea, del 100 al 30%. Luego la segunda fase vuelve a partir de un 100 y vuelve a reducirse a un 30. Pero si contesto la pregunta, más bien a nivel de proyectos, solamente con decirte que la cantidad de revisiones la reducimos a menos de la mitad, es porque fue finalmente un proceso efectivo. Ok, después, ¿qué documentos adicionales al BEP recomienda para abordar un proyecto en BIM? Pregunta Pedro, Miguel, Adriano. Ok. El PEF, como les digo, es un proyecto que es un documento que no hay que restarle valor. Tiene mucha importancia hoy en día. Ahora,
En el mismo PEP, nosotros lo que hacemos es que cuando identificamos el tipo de modelo que vamos a hacer, ponte tu arquitectura, y dentro de ese modelo decimos que se van a modelar las entidades A, B, C, D. Por ejemplo, nosotros decimos que vamos a modelar a ver, me estoy tratando de hacer un ejemplo más claro. Decimos que vamos a modelar el MEP. Nosotros dentro del PEP identificamos todas las identidades que vamos a modelar. O sea, nosotros dentro del PEP decimos, vamos a modelar cañerías, codos, P, etc. Y decimos cómo se va a cuantificar ese elemento. Lo importante es que el PEP tiene que ir tomando importancia y tiene que resguardarnos de lo que el día de mañana vamos a modelar, porque pasa mucho que finalmente hay muchos revisores y la verdad que tampoco todos entienden el PEP y muchos de ellos empiezan a pedir cosas, pero sin haber jamás leído el PEP. Entonces es lo que nos resguarda. Entonces, primero, cuando hablamos de BIM, sí, el PEP es lo principal. Ahora como un adicional, como me comenté, que no necesariamente tiene que ir en el PEP, nosotros generamos un documento que es de trabajo de protocolos con el especialista, sea BIM o no sea BIM. Te digo por qué. Porque estos son alcances que no lo maneja el PEP. Por ejemplo, cuando necesitamos publicar información en diferentes plataformas online, no todas las plataformas leen todos los formatos, ni de las letras, por ejemplo, las fuentes, no están todas. Entonces nosotros regulamos eso. Nosotros decimos, vamos a trabajar, todo el proyecto se va a trabajar con Arial tanto, o dentro de estos rangos, Arial Narrow, tales tipos de tamaño de letra, etc. Ese tipo de informaciones es importante por lo menos para nosotros en este mundo BIM, porque cuando mandamos un documento y este documento se quiere abrir en una plataforma, después nos dicen, oye, pero este documento no se vio bien acá. Y ahí es donde cae como nuestra expertise de que ya llevamos tiempo en esto y sabemos qué tipo de alcance en ciertas cosas necesitamos resolver. Pero claro, va un poquito más de la mano con la experiencia y tus requerimientos futuros que pueden suceder. Pero yo, más que sumar documentos, yo los alcances del BIM lo acotaría siempre en el PEP, siempre. Ok, después Juan Carlos dice, buenos días, felicitarle por el webinar. Tengo una consulta cuando un expediente de un proyecto se entregó y aprobó en CAD. ¿Cuánto costaría o qué porcentaje del proyecto cuesta pasarlo a BIM con todas sus especialidades? Bueno, esa es como más o menos la pregunta, viene a sumarse como cuando yo le hablé de los escenarios en el que nos encontrábamos a veces. Porque no te puedo decir en dinero específicamente, porque tiene que ver tiene que ver como con el nivel de detallamiento que se quiera en un BIM, porque, como te digo, como les decía, esto depende de la fase. O sea, si tú entregaste un proyecto en CAD y ahora te están solicitando un as-built, es un trabajo de ir modelando lo que se hizo, y probablemente todos los ajustes a nivel constructivo van a ir generando un plano más o menos nuevo, que el responsable va a ser el especialista. Entonces, aquí es una dicotomía, es difícil decir como que nosotros vamos a tomar un CAD y lo vamos a traspasar al BIM y vamos a sacar sus modelos. O sea, vamos a sacar sus planos del modelo, porque acá el responsable es el especialista. Entonces, mientras no esté esa figura clara con quién está desarrollando el proyecto, es muy difícil llegar a un acuerdo. Estos son acuerdos que se hacen desde el inicio. O sea, si tú me preguntas, ok, el proyecto ya fue aprobado en CAD, yo lo que entiendo es que el proyecto de ingeniería fue aprobado en CAD. ¿Eso qué significa? Que el agua que tenía que dar la última llave del edificio funcionaba. O sea, en el CAD, la ampolleta funcionaba. O sea, eso es lo que apunta normalmente a la ingeniería, y acá con la construcción digital juntamos estos dos mundos. Entonces, el plano que va a salir de un modelo probablemente no va a ser tan parecido, no va a cambiar la ingeniería, pero sí los trazados, porque van a complementarse con otras especialidades. Lamentablemente no te puedo decir como
un valor de cuánto costaría. Pero sí te puedo decir que el punto crucial es siempre entender que el responsable del plano es el especialista, porque a veces tienden a decir el BIM no lo hizo, el BIM no lo atendió, pero tenemos que entender que un modelo no tiene un peso legal. Dentro de un contrato hay que hacer un BIM, pero dentro de un proyecto, legalmente, con lo con lo que se defiende un proyectista son con su documentación y sus planos. Entonces, por eso este trabajo que nosotros tomamos de levantar la información especialista en mutuo acuerdo y llevarlo a planos que salen del modelo, es un trabajo que se hace antes de comenzar. Claudio, y por otro lado, el cuánto cuesta también depende de la gente que tenga capacitada, ¿no es cierto? De las capacitaciones, de los software y de lo que te están solicitando. Es difícil esa pregunta, decir un monto. Sí, es bastante complicado porque el monto está asociado directamente a las capacidades, bueno, primero a la oficina, de que lo que significa al momento de partir un proyecto, hay que ver en cuánto tiempo se necesita desarrollar. Y luego de ver en cuánto tiempo se necesita desarrollar, necesitamos ver el alcance y el requerimiento de ese BIM. Por eso en esta presentación yo he querido como mostrar la estructura de trabajo que nosotros desarrollamos, porque tendemos a pensar de que el BIM es como una especialidad o que es como algo que se compra y listo, lo tenemos hecho. Entonces acá hay como, nosotros por ejemplo en la oficina contamos con chiquillos que son realmente expertos en ciertas áreas, proyectistas, modeladores, no solo proyectistas, sino modeladores, especialistas en área de sanitario, modeladores eléctricos. Uno no puede ser experto en todo, entonces nosotros tenemos también dentro del departamento, cada chiquillo tiene como su especialidad también. Entonces esto es una estructura de trabajo, por eso se le llama metodología. Ok, mira, hay otra pregunta que dice, FAIC funciona como una empresa asesora del mandante, vale decir, como un subcontrato más del proyecto. ¿Eso es lo que se ventila en el mercado para la metodología BIM? Dicho lo anterior, ¿las empresas constructoras a nivel nacional no tienen tan arraigado aún esta metodología? Ambas cosas. Nosotros, como nos vimos enfrentados, porque, bueno, cabe decir que en los proyectos de esta complejidad, como un aeropuerto, no es por gusto que quisimos hacer BIM, es una exigencia a nivel nacional, que proyectos como estos tienen que ser desarrollados en BIM con los requerimientos que les comenté. Entonces, nosotros, por un lado, nos enfrentamos a este problema y dijimos cómo lo resolvemos, y es como la estructura más o menos que les fui explicando. Entonces, si desarrollamos el proyecto, si el mandante lo necesita, nosotros igual podemos desarrollar el proyecto de arquitectura, estructura, el proyecto que sea necesario. Porque a eso nos dedicamos desde antes de que el BIM llegara a la oficina. Ahora, como consultoría, también asesoramos a mandantes y también podemos desarrollar un proyecto BIM con esta metodología que nosotros explicamos. Ahora, frente a las empresas constructoras, a nosotros nos ha tocado trabajar con empresas constructoras que se han ido sumando a la metodología, porque la empresa constructora tiene que entender que ellos, cuando reciben un modelo, se les llama el modelo como modelo en obra, algo así. Pero como yendo a lo que te comentaba antes, o sea, ¿cuál es el documento legal de ese proyecto final, una vez construido? Son todos sus planos, no son el modelo. Entonces, ¿cómo llegaste a esos planos? Es el punto. Entonces, cuando nosotros presentamos un modelo así de acabado, la constructora obviamente tiene que tener un equipo que sea capaz de tomar estos modelos y empezar a desarrollarlos, empezar a modificar el modelo, pero que al mismo tiempo vaya respondiendo a sus planos. Entonces yo creo que las constructoras de alguna manera, ellos van atendiendo estos temas, pero todavía no está bien resuelto cómo es como este traspaso de una ingeniería también armada, entre comillas, que tiene también
la constructora, esto es como un doble filo, a la constructora a veces tampoco es tan bueno llegar a un nivel de detalle tan alto, porque las constructoras también necesitan tener, ellos construyen, ellos son expertos construyendo, y para eso ellos necesitan tener ciertas libertades. Entonces cuando tú en un proyecto llegas a definirle el cómo se apoyó cierta cañería de cierto lugar, lo que estás haciendo es limitarlo a ellos como constructora. Entonces es súper importante como en la fase que estamos, hasta dónde llegamos nosotros, para que sea al final beneficioso para ambos, porque si no se transforma, después de hacer un cambio, se transforma como en un problema enorme. Ok. Otra consulta dice, ¿qué tan involucrado y experiencia tienen los organismos fiscales en la metodología BIM? ¿Fue un desafío trabajar con estos organismos? Mira, no quiero sonar petulante, pero sí, es bastante difícil porque estas entidades fiscalizadoras tienen chiquillos que saben bastante de BIM, pero carecen un poquito de los conocimientos de lo que significa la ingeniería. Yo de formación soy arquitecto, pero ya llevo varios años, como pasé también por inspección técnica de obra, y la ingeniería es un mundo. Entonces cuando en estas entidades fiscales, normalmente son mis partners, son los arquitectos los que están revisando el proyecto, como de repente carecen de un poquito de conocimientos de ingeniería. Entonces yo creo que aquí las entidades fiscales lo que tienen que hacer también es tener un asesoramiento de ambas, de varias áreas, no solamente una. Yo sé que en la parte de infraestructura vertical de proyectos públicos, no estoy hablando de ingeniería de plantas de tratamiento ni plantas petroleras, estoy hablando de infraestructura vertical, la arquitectura ha ido tomando como más conocimiento sobre este tema de BIM, y las especialidades asociadas a esta infraestructura vertical se han ido como sumando. Entonces, normalmente son los arquitectos los que saben más del tema BIM. Pero aquí... Claudio, perdón, pero los organismos fiscales hoy día se han preocupado montones de estar al día con BIM, de capacitarse y de pedir sus proyectos en BIM. O sea, Sí, no, sin duda. De hecho, el plan de ejecución BIM, el PEB, el estándar BIM, lo siento, sí, ha sido de mucha ayuda para poder acotar este tipo de requerimientos. O sea, hay un trabajo enorme que ha hecho el gobierno que nos ha ayudado mucho a nosotros también a hablar un mismo lenguaje. Sí, no quiero restarle, ¿no?, al trabajo que se ha hecho de parte del ministerio. Ahora, claro, como te digo, a veces es complicado porque es algo tan nuevo que al final hay alguien que te dice, no, yo quiero usar los 25 usos BIM. Y es como, pero si estamos en la etapa de diseño, todavía no podemos ni los 5 primeros. Entonces, como siempre hay que estar como un poquito regulando el tema, tratando de que no hayan sobreexigencias que no sean como adecuadas en el momento del proyecto, pero es un proceso. O sea, como yo mencioné, a nosotros nos importa mucho apoyar a la transición, porque ya llevamos un tiempo en esto y es parte de lo que nos toca a todos. ok, si quieres, seguimos con las preguntas al final, quedan varias todavía, pero para que sigas con tu presentación y después al final seguimos. Sí, no hay problema. Total, ahora estoy viendo como la parte de los entregables, que quizás aquí se puede empezar como a comprender un poquito más todo lo que hablé de la estructura y de la estrategia. Ya, entonces continúo con nuestro caso ejemplo, que era el aeropuerto de Chacayuta, donde aquí yo le estoy mostrando la estructura de un entregable típico, que en nuestro caso fue un RBT nativo de arquitectura. Esto es una sola especialidad, le podríamos llamar. El cual, a ver, de este modelo, nosotros podemos obtener un archivo IFC que por base se nos solicita, que para los que no saben qué es un archivo IFC, es un archivo que es como de formato abierto, que al final nos permite como el ideal de que no podamos abrir este tipo de formato independientemente en el software que trabajemos. Y después nosotros generamos los archivos NWC, que hacemos una transformación a un NWD, que es un tema más específico, pero es para poder abrirlo en software gratuito. De este archivo nativo también extraemos planos.
Ahora, yo aquí les muestro un archivo que se llama archivo DWFX. Esto ya viene a atender temas BIM. Este es un archivo que nosotros consideramos, es como un PDF para los que no lo conocen, pero es un PDF, es como un archivo que puede contener varios planos dentro, como también es un archivo liviano, es un archivo de planos inteligentes. Luego les explico a qué le llamo yo que es un plano inteligente, y sirve para revisar. Vamos a ver, déjenme ver cómo, para convertir la pantalla de este archivo. Acá. ¿Se ve el plano? Sí. Ok, este es el DWXF, que es como nuestro entregable en plano, que es el que finalmente firma el especialista también. Yo acá voy a hacer un ejercicio, voy a mostrar rápidamente en realidad como que si se dan cuenta acá se encuentran todos los planos de la especialidad. Uno puede viajar en este browser. Paralelamente acá se indica la autoría del proyecto, quién lo realiza, el número de lámina, como una identificación. Ahora, ¿por qué tan inteligente? Porque si yo me acerco a uno acá, este plano, si uno le hace clic a un elemento, un segundito, este es una unidad interior, y quiero saber de qué se trata esta unidad interior. Acá nosotros podemos ver que dice que es un split ducto de 2,8, que tal tipo de modelo, etc. Uno puede empezar a pinchar objetos, nos va a decir qué significan, qué son, en algunos casos a qué altura está. Por ejemplo, en este caso es un regulador. Un regulador, por ejemplo, aquí, si pinchamos la línea, se encuentra acá, me dice que es un policloruro de vinilo, más bien conocido como PVC. ¿Qué diámetro tiene? ¿Cuál es su descripción en un despiche? Y así. También, como este proyecto es de clima y está apoyado por una planimetría que viene desde un modelo de Revit, si uno pincha el recinto, también me dice sus propiedades del recinto, porque estas configuraciones también fueron hechas en el modelo de arquitectura. Me dice que es un piso de vinilo, me dice cuánta es la superficie que se está tapando. Pero por ejemplo acá, si ustedes ven, nos encontramos con un ducto. Y el ducto, si yo lo pincho ahí, me dice que también tiene aislación. Entonces, es interesante porque acá gráficamente se ve que hay un ducto y que el ducto tiene como unas líneas. Pero si yo lo pincho, me dice que es un ducto y también puedo ver que tiene una aislación asociada. Entonces eso quiere decir que en este proyecto también se modelaron hasta las aislaciones del proyecto. Bueno, en general es un poquito eso, como estas tablas son tablas automatizadas que van arrojando la información de lo que se fue modelando aquí. Entonces por eso le llamo que es un plano inteligente, en el cual se pueden tomar medidas, los especialistas igual nosotros los capacitamos con ciertos protocolos para que puedan hacer sus revisiones y nosotros ir corrigiendo. Vuelvo a la presentación. A ver, un segundo. Que ahí tengo. Digamos. Ok, esto era la estructura de un... y no olvidar que nosotros igual emitimos planos de WG en un entregable, porque también es un requerimiento, que tenemos que entender que es parte de la transición, no nos podemos quedar solamente con estos planos que acabo de comentar. Entonces también se hace la entrega de planos de WG, que nosotros le llamamos planos de apoyo. ¿Por qué de apoyo? Porque el documento oficial entregable para impresión, el que uno envía un plotter, es el DWF. Y el DWG es de apoyo, o sea, se puede abrir, se puede leer, se pueden tomar medidas, pero no es para imprimir. Acá nosotros nos olvidamos de los CTD y todo ese tema de ploteo, o sea, que era escalar, de eso dejó de existir. Nosotros mandamos el DWF y
está listo para como que si fuera una hoja de carta, pero solamente con sus CPO específicos para el plot. Sumado a todo esto, nosotros también extraemos las cantidades, que son cantidades, que son finalmente las entidades que fueron especificadas en el PEP para apoyar las cubicaciones. Así como no quiero como entrar tanto en detalle, pero es como cuando nosotros decimos qué nivel de lo que del proyecto vamos a modelar. Nosotros no modelamos los cables, por ejemplo. Entonces, como no modelamos los cables, no se puede solicitar que en una extracción de cantidades salgan los cables. Y eso sale claramente especificado en el PEP. En el PEP dice que los cables van a hacer una extracción de X forma. Ahora pensemos lo mismo que les acabo de comentar, pero es un edificio, donde tiene todas sus especialidades. Acá estoy mostrando la arquitectura, estructura, y finalmente el MEP, que nosotros podemos extraer cada uno de sus planos individualizados por especialidad y sus cantidades individualizadas. Y yo aquí en la parte del MEP integrado, en la parte inferior de la pantalla, en verde sale coordinación de cielo reflejado. Luego les muestro qué es finalmente un plano de cielos reflejados, que valga la redundancia, es el reflejo de todo este tremendo trabajo, porque ahí tú puedes visualizar todas las especialidades en un cielo, pero de manera automatizada. Esto no es que tomamos el proyecto de arquitectura y le empezamos a colocar cositas. No, esto es directamente el reflejo del proceso. Y en este proceso ya sabemos que tenemos nuestros 3 modelos listos para juntarlos, o sea, y exportarlos a NWD. Esto, imagínense que son 2 edificios que tienen esta misma estructura y que finalmente es un proyecto de edificación de infraestructura vertical. Ese nosotros lo llevamos al master plan, que yo le llamo master plan integrado total, que es donde colocamos todas las cosas. Ahora cabe decir igual, sin ir al detalle, de que todos estos modelos están georreferenciados. O sea, todos están dentro de un sistema de coordenadas similares, y esto también fue estipulado en el PEP. Una vez colocamos estos edificios en el master plan, se ven apoyados por el proyecto de pavimentación que fue desarrollado en civil, porque son obras civiles, valga la redundancia. También se apoya con las redes exteriores, que son todas las interconexiones que tienen los edificios. Y en el caso de Chacayuta, también aparecen otras especialidades que son, o algunas son de tema aeroportuario, otras que fueron apareciendo luego en el proceso. En este caso, como las cubiertas de exteriores, que finalmente son sombreaderos por el área en el que se encuentra, que es Arica. Entonces, finalmente son sombreaderos para los peatones o tanto también para las áreas de estacionamiento. También están las torres de iluminación, que no simplemente no las torres de iluminación solamente están donde están los puentes de embarque, sino que en la plataforma total. De más que a alguno le ha tocado que el avión aterrizó no exactamente al frente del aeropuerto y lo fueron a buscar en bus. Bueno, cuando se aterrizó ese avión, frente a esa área también había iluminación. Entonces, son proyectos que se van sumando, etc. Y aquí es donde nosotros nos encontramos como con una estructura general de una entrega de proyecto de esta envergadura. Y esto finalmente es lo que nosotros hacemos. Entonces yo les quería mostrar cómo se ve esto en un modelo. Aquí yo soy medio lento con esto del pase de la... Déjenme... unos segundos. Ok. Lo que acabo de abrir es el Navisworks. Es un Navisworks con todo el proyecto del aeropuerto desarrollado en BIM. Y no olvidemos que toda la información que se desarrolló acá nos permitió extraer su planimetría. Y acá les muestro a mano izquierda una estructura. Esta estructura, a ver,
Disculpen, ¿me estoy compartiendo el modelo? Sí. Sí, Claudio. Sí. Sí, sí, es que lo que pasa es que en mi pantalla no lo estoy viendo. Ya, ahí sí. En esta estructura, en el PEP, se desarrollaron codificaciones que nos ayudan finalmente a tener este orden concreto. Por ejemplo, la sigla ARI representaba al aeropuerto. Y cada uno de los edificios también tenía una nomenclatura específica. Y el tipo de archivo también, la revisión en la que fue hecha igual. Entonces, acá yo si voy pinchando cada uno de estos como carpetas, me va mostrando un edificio. Si bien yo puedo pinchar, abrir acá, puedo pinchar el terminal de pasajero, y dentro de esto también están todas sus especialidades asociadas. Por ejemplo, alcantarillado, agua potable, luego les voy a mostrar en detalle. También tenemos las redes exteriores, todas codificadas. Entonces, lo que voy a hacer para mostrarles es apagar la topografía, para empezar un poquito a visualizar todas las redes exteriores que son bancos de ducto, sistemas de extinción de incendios, alcantarillado, todo lo que es iluminación. Entonces acá se empieza a ver esta información. Si yo pincho esto, es el proyecto de pavimentación, que fue también modelado y gestionado en Civil, georreferenciado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser apagar también toda la pavimentación para poder seguir como escarbando un poquito cómo se ve por debajo. Así es como el proyecto empieza. Por ejemplo, acá se pueden ver todo el trabajo de agua y lluvia. Y todos estos elementos tienen propiedades. Ahora me voy a ir al terminal de pasajeros una vez. Terminal de pasajeros, por ejemplo. Este es el terminal. El terminal tiene todas sus subdisciplinas asociadas. Yo en este caso puedo tomar arquitectura, que sería la inicial AR. Si uno hace clic aquí, no, aquí, oculto la arquitectura y tenemos el proyecto de estructura, cual podemos ir viendo como el nivel de detallamiento que se fue desarrollando en un proyecto como este. ¿Se acuerdan de las subestructuras que les hablaba? Aquí está. No quiero marearlos porque es fácil como empezar a viajar en estos modelos. Entonces, acá nosotros también, por medio de un PEP, especificamos los colores de la estructura, lo que era inyección, lo que era extracción, lo que era gas, alcantarillado. Vamos a apagar estructura y seguimos viajando dentro del proyecto. Acá principalmente estamos viendo el MEP con la subestructura. Nosotros desarrollamos todo el equipamiento mecánico. La idea es como mostrarle en general de que todo lo que desarrollamos tiene una estructura lógica para poder navegar y para que sea totalmente entendible. Y así. Bueno, la idea no es marearlos con este modelo, pero es como el resultado de nuestro trabajo, nuestro esquema que les acabo de mostrar y eso. Así que, volviendo ahí a la presentación. Muchas gracias por la invitación. Espero que le haya como servido un poco entender lo complejo o lo entretenido que puede resultar un proyecto de esta envergadura. Claudio, contestamos Sí, el resto de las consultas, ¿te claro, parece? sí, Bueno, ya. muchas gracias por la presentación, Claudio, pero respondamos aquí, dice, ¿cómo se coordinan los tres modelos, arquitectura, estructura y especialidades? Coordinándolos, además con los niveles de detalles que se exigen, especialmente la vinculación con la posterior instalación de los elementos. Déjame revisar bien esa pregunta. A las 10:38. ¿Cómo Okay, se coordinan los tres? Ya, a ver si yo tengo incluso acá, puedo como
voy a mostrarles, quizá esto además, les voy a mostrar el proyecto. El proyecto como en el template que donde nosotros trabajamos la coordinación. Esta es la portada de inicio del proyecto de Chacayuta. Nosotros acá en este template que les mostré, nosotros tenemos todos los proyectos asociados a... Este es el que les comenté en un inicio, que era nuestro modelo vacío, el cual va recibiendo la información y la vamos desarrollando. Nosotros acá este template tiene una serie de vistas que nos va ayudando a clasificar los sistemas. Entonces, la pregunta es cómo nosotros vamos coordinando. Bueno, a medida que se va modelando las instalaciones, nosotros vamos viajando en nuestro modelo, y si se dan cuenta, todo lo que se modela aquí, todo lo que se va modelando aquí, se va viendo reflejado directamente en su plano. En este caso, de clima. Entonces, yo aquí, cuando les decía en la presentación que la coordinación es un proceso intrínseco Nosotros no desarrollamos un modelo para coordinar, nosotros desarrollamos, en un modelo de coordinación desarrollamos el proyecto. Entonces nosotros, finalmente, nuestro equipo va levantando y va revisando inmediatamente las inconsistencias. ¿Ya? Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, vistas específicas de arquitectura y estructura. Entonces, imagínense que este Revit, solo este Revit, contiene toda la información necesaria para poder ir revisando acuciosamente el desarrollo de la instalación. A ver aquí, arquitectura. Hola, disculpa. ¿Sí? Por acá Martita Molina, la que hizo la pregunta, que va a un enfoque no tanto de la coordinación de especialidades, sino que me enfocaba más que nada a la instalación de estos elementos que se coordinan. Yo soy de la dirección de aeropuertos, estoy participando en la revisión de este proyecto y nos pasa que la coordinación, o sea, cómo se genera esta coordinación para después poder instalar los ejemplos, sprinkler, iluminación de la sala de embarque, que se vincula a su vez con la terminación de arquitectura. Entonces, por ejemplo, si es un entramado de madera, ¿cómo se vincula eso con otras Perfecto. especialidades? Ya, te entiendo perfectamente. Nosotros tenemos una metodología que es generar planos de coordinación de cielos reflejados, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acá unas planillas que son los cielos reflejados. Cuando me voy a la coordinación de los cielos, nosotros prendemos todas las especialidades para ver cómo se relacionan con la arquitectura. Entonces aquí, esta lámina, si uno se da cuenta, tiene una serie tiene toda la información de todos los proyectos. Por ejemplo, aquí eso es un altavoz para techo, y ese está en la modulación precisa que arquitectura también definió. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos esa coordinación? Porque la coordinación de las especialidades también tienen alcance normativos. Por ejemplo, no podemos tener un sprinkler muy cerca de otro elemento, o no podemos tener un difusor que vaya a interrumpir la cobertura de un detector. Nosotros, una vez que tenemos los alineamientos generales de la cantidad de sprinkler o la cantidad de luminarias para atender, por ejemplo, en el proyecto eléctrico, atender como la memoria de cálculo de un día lux, o las coberturas de un sprinkler para el caso de incendio, o las coberturas de detección de incendio, tenemos esa cantidad de elementos, tenemos arquitectura debajo de esto, y nosotros como ingeniería hacemos la coordinación revisando el compilado de estas especialidades y, si es necesario, readecuándolas. Una vez que las readecuamos, vuelven al especialista, el especialista evalúa como los ajustes constructivos de estas, y ellos revisan si es posible mantenerlas ahí, ajustando sus memorias de cálculo. Porque ¿te acuerdas que mencionaba que al final, contractualmente, el especialista es el dueño de este proyecto, el especialista es el responsable? Entonces ellos, por ejemplo, en el caso de la particularidad que tienen siempre las luminarias, nosotros las ajustamos, ellos revisan que
ese ajuste responda a los dialux, a la carga lumínica que necesita el área, y si es así, perfecto. Si no, tenemos que volver a retomar ese espacio y ver cómo lo solucionamos. Más o menos así es como el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros entregamos la solución constructiva posible y luego ellos sin salir de un marco, nosotros igual tenemos nosotros como ingeniería, nosotros sabemos que un sprinkler tiene un rango en el cual lo podemos mover, igual que la luminaria, igual que los difusores. Sabemos que en ingeniería, por ejemplo, en climatización, nosotros sabemos responder a un movimiento de un objeto. Nosotros sabemos que si un difusor está muy a la orilla, necesitamos quizás hacer un cambio del difusor, que sea de 3 vías, de 2 vías. Entonces nosotros proponemos, como decía, nosotros siempre estamos proponiendo la solución para que responda a esta coordinación y a un proceso constructivo. No sé si más o menos respondo a la pregunta. Yo creo que tenemos que pasar a la siguiente pregunta, Claudio, en virtud del tiempo. Yo creo que vamos a agrupar un poco porque dice, si un expediente de un proyecto hecho y entregado en CAD costó 100K, ¿qué porcentaje de más costaría hacerlo y entregado en BIM, el mismo proyecto ya mencionado? Y hay otra pregunta que habla de lo mismo, ¿qué valor porcentual del proyecto total de la obra significó la asesoría BIM de FAIC? Yo creo que aquí, La segunda está más complicada de responder. claro, ¿qué porcentaje? Sí. ¿Qué hora tiene para leerla bien? 1039 y 1041. La 1039. Estoy en desacuerdo con lo que comentas de que existe un no conocimiento de ingeniería y de que es un No, apoyo colaborativo profesional. ¿Esa o no? Porque no, 1039, Juan Carlos, dice, si un expediente de un proyecto hecho y entregado en CAD costó 100K, ¿qué porcentaje de más costaría hacerlo y entregado en BIM, el mismo proyecto ya mencionado? O sea, nosotros como ingeniería, si se nos presenta un proyecto, nosotros en este minuto no distinguimos en realidad que lo hacemos en BIM o lo hacemos en CAD. Nosotros, el valor del proyecto, entre comillas, más o menos sigue siendo el mismo, porque nosotros lo que se cobra es por el proyecto, no por la metodología que usamos. Hoy en día nosotros consideramos que esta metodología lógicamente viene a apoyar un proceso, viene a apoyar a las constructoras. Lo que pasa es Tiene que un ya valor estás agregado. capacitado, Claudio, ya estás capacitado, entonces para ustedes quizás hacerlo en CAD solo sería mucho más costoso que lo que es hoy día en BIM. Exacto. Lo que implicaría hacer un proyecto para nosotros en CAD, como bien dices tú, necesitaríamos quizá no se trata de más gente o menos gente, se trata más bien de cómo se abarca el proyecto. Nosotros hoy en día con esta metodología y con las capacitaciones de los chiquillos que se han ido como formando, nos permite tomar un proyecto y esto no significa un mayor costo, sino que significa mayor beneficio. Ahora, Por eso existe BIM, para hacer más fácil el trabajo y poder coordinar el proyecto. Después acá hay otra pregunta que dice, la implementación de la metodología BIM, ¿está todo radicado en la familia Autodesk en cuanto a software se refiere? No es así, pero nosotros, la metodología BIM, la realidad lo que busca, en definitiva, no es que nos casemos con un software. Ahora nosotros, claro, nos hemos desempeñado mayoritariamente en software que son de Autodesk, pero nosotros totalmente podríamos desarrollar, como somos una consultoría, nosotros podríamos recibir proyectos que estuvieran asociados a otro tipo a otro tipo de software. Ahora, claro, el mercado igual ha apuntado mucho más como el mercado en Chile, por lo menos, de que muchos de los softwares son de Autodesk, ya es un tema como de mercado. Es porque están interrelacionados, porque tenés BIM 360, tienes Navisworks que te ayuda a tu trabajo. Claro. Sí. Al final... Perdón, dice, los modelos BIM de las especialidades metálica, hormigón, piping, ¿en qué porcentaje ayuda al proyecto final? ¿En qué porcentaje? El tema de los porcentajes es complicado decirlo, pero hay que no olvidar que todo proyecto de ingeniería finalmente es para construir.
vamos a ir unos años atrás, mucho de los alcances no respondían a la constructora tenía que resolverlo y siempre decían, oye, estos tipos no saben construir porque me hacen un plano que no me sirve de nada. O sea, hoy en día el estar construyendo digitalmente las instalaciones ayuda finalmente a nuestro mandante o quien va a construir a resolver una infinidad. Yo creo que reduce los costos de descoordinación de los proyectos, es inmejorable. O sea, esto a medida que va avanzando, va generando que haya menos inconsistencia en la construcción, porque es como una preconstrucción hecha antes de. Entonces, como porcentaje, de lo que a mí me tocó coordinar proyectos de aeroportuarios a nivel CAD, y hoy en día coordinándolos a nivel BIM. O sea, yo que he estado en ambas situaciones, te puedo decir que la diferencia es abismante. O sea, como el nivel de coordinación a la cual estamos llegando hoy en día, hace 5 años atrás, no tiene comparación. Estoy hablando un 200% la diferencia. Mira, dice, un PEP es un documento vivo. ¿Cada cuánto hacen el versionamiento por fases, ya sea de ingeniería y fase de construcción? Claro, sí, una muy buena acotación. Hay que entender que el PEP, como se menciona, es vivo, pero no el PEP atiende la fase. Entonces el PEP puede tomar desde la fase de diseño hasta la fase de operación, pero los requerimientos específicos tienen que estar ligados a la fase en la cual se encuentra. No podemos poner parámetros de operación cuando todavía no sabemos ni cómo va a operar. Entonces, a nosotros nos pasa que en un proyecto aeroportuario, como tenemos revisiones, estas revisiones se van asociando a estos alcances y vamos ajustando, porque como como bien dice, está vivo, solo que hoy en día nosotros tenemos un conocimiento más amplio y acotado del tema. Amplio y acotado al mismo tiempo, digo, porque sabemos el marco en el cual nosotros nos manejamos. Entonces, al final el PEP no tiene cambios, parte con un cambio general. O sea, parte de manera general, pero los cambios yo diría que son más bien pequeños. Ya nosotros tenemos muy bien determinado cuál es el nivel de lo que vamos a desarrollar. No tiene tantos cambios brutales, se podría decir. Y cada tanto tiempo depende del proyecto también, porque un proyecto pequeño en un PEP puede quedar resuelto el día 2, pero un proyecto como este probablemente va a tener muchas revisiones, sobre todo por la cantidad de fiscalización que tiene. Ok, aquí dice, buenos días, tenía entendido que se manejaban 2 tipos de PEP, ofertado y definitivo. Fuera de ellos, ¿serían solo acuerdos adicionales o solicitudes particulares que generan adicionales al contrato? Bueno, es otra pregunta bastante importante, porque cuando partimos con un proyecto de licitación pública, exactamente, existe un PEP de oferta, que al final las personas que ofertan tienen que tener cuidado con el documento, porque es el que nos compromete después en el siguiente PEP. Entonces, en este PEP de oferta es donde nosotros vamos a colocar qué modelos vamos a hacer, cómo lo vamos a abarcar, pero de manera general, no es tan acotado. Entonces, cuando nosotros pasamos al proyecto de detallamiento y generamos nuestro PEP definitivo, en realidad el PEP definitivo responde exactamente a lo que se ofertó en un detallamiento más específico. O sea, en el ofertado se dijo que se iba a hacer el MEP, en el definitivo decimos exactamente qué entidades vamos a modelar de ese MEP. Ahora, como bien dice, si es que aparecen como nuevas solicitudes, esas se tienen que conversar con el mandante porque son requerimientos especiales, ya salen de lo que se ofertó. Okay, y probablemente tienen un costo adicional, etc. Dice, si un expediente de un proyecto hecho y entregado en CAD costó 100K, ¿qué porcentaje de más costaría hacerlo y entregarlo en BIM? Bueno, eso responde un poquito a la pregunta. Sí. Eso responde la anterior. O sea, como decía, nosotros
no diferenciamos entre si es BIM o CAD. Nosotros actualmente utilizamos esta metodología para desarrollar un proyecto. El tema más bien está cuando, o sea, el tema del BIM hay un sobrecosto cuando nosotros no tomamos la iniciativa de cómo va nuestra estructura y nuestra estrategia que yo hablaba de cómo empresa vamos a abarcar el proyecto. O sea, si lo vamos a subcontratar ya habiendo terminado el proyecto y aprobado, obviamente va a generar un sobrecosto porque aquí es donde se presenta la figura que les mencioné, la figura que es como, oye, entregamos los planos, nos hacen un modelo y empieza la coordinación, y vuelve a comenzar la coordinación. Al final, a mi parecer es como casi volver a hacer el proyecto de nuevo. Yo creo que Entonces, falta acá, Claudio, que el tema es capacitarse. O sea, nosotros, bueno, estamos aquí también en esta presentación porque somos capacitadores, o sea, la gente se capacita en nuestra empresa y tiene coordinación de proyectos y abarcar un proyecto sin el conocimiento puede ser mortal, digamos. O sea, exactamente. De hecho, yo, bueno, como bien dijiste tú, yo me capacité en CS hace bastantes años atrás. Tomé los primeros diplomados de coordinación digital que me ayudaron a entender el cómo funciona la generalidad. Ahora es cómo abarcar el proyecto desde un punto de vista económico, desde un punto de vista estratégico. Es otro tema, pero antes de poder tomar esas decisiones tenemos que haber pasado por proyectos y tenemos que haber tenido capacitaciones, porque si no, no sirve. O sea, al final estamos hablando de proyectos antes del BIM. Entonces, claro. principalmente es que las personas necesitan capacitarse, y ojalá con conocimientos ya o sea, puede ser una o la otra, pero van de la mano en realidad. Acá dice, buen día, ¿es posible comentar sobre la exigencia obligatoria de modelación BIM en proyectos de inversión pública? Entiendo que deberá ser parte de la formulación de proyectos de inversión para su postulación. ¿Qué hora es? 10:58. ¿Es posible comentar sobre la exigencia obligatoria de modelación BIM? Exigencia obligatoria de modelación BIM en proyectos de inversión pública. O sea, Mm. yo lo que puedo complementar en realidad, porque no es algo que a nosotros nos toca, pero nosotros no mandamos. O sea, esto es un requerimiento a nivel nacional de que se han establecido, el plan BIM ha establecido como cierta etapa y tiene ciertas metas de que ojalá de aquí al 2025 todos los proyectos puedan desarrollarse con esta metodología. Y a nosotros nos ha pasado que de a poquito también a nivel ministerial también van entendiendo más de la mano qué es lo que quieren del BIM. Y nos está pasando que están poniendo apartados específicos que dicen necesitamos que los planos salgan del modelo. O sea, como que ya empezó a haber como ya un entendimiento de qué es lo que esperan del BIM más que de una maqueta que se transforme como en algo en sí mismo. Entonces, yo complementando un poquito a la pregunta, porque como que esto va para adelante, esto ya no tiene retroceso. Dice Romina Traverso, dice, estoy en desacuerdo con lo que comentas de que existe un no conocimiento de ingeniería, ya que es un apoyo colaborativo de profesionales y estamos todos los días con los proyectos. Lo comento como parte de entidades fiscalizadoras. Bueno, esto puede haber sido un tema puntual y yo creo que ahí... Y se puede malentender también, porque yo no he participado en los miles de proyectos que existen alrededor de Chile. O sea, como han sido particularidades quizás de nuestra experiencia que nos ha tocado vivir, pero no es una generalidad absolutamente. No, y yo creo que los ministerios están súper preparados igual y se capacitan. Sí, la idea no es en ningún caso... un tema puntual que después podrían tratarlo. Mónica Opaso dice, hola, con respecto al ejemplo que diste de la tubería y cómo la realizaría la constructora, el detalle de cómo quedó construida finalmente se saca como plano externo, cómo se aplica eso a un modelo as-built, pues podrían ser miles de cambios. Exacto. Eso es el punto que
es importante entender que cuando uno está en una fase de diseño, se entrega un proyecto coordinado a un nivel aceptable, pero en el proceso de construcción, exactamente pueden haber miles de cambios. ¿Y cuál es la ventaja de la metodología que por lo menos nosotros realizamos? Es que el plano directamente sale del modelo. Entonces las constructoras, cuando toman nuestros modelos, empiezan a desarrollar los planos que apuntan a un as-built. Por ejemplo, nosotros en nuestro detallamiento no colocamos los colgadores de toda la ductería porque es un alcance que primero en el PEP se dice que no se modelará, independientemente que sí se cubica, y la constructora va a ser quien va a empezar a tomar este modelo y lo va a empezar a perfeccionar y va a empezar a evolucionar. O sea, es un trabajo porque es un trabajo colaborativo. O sea, hay muchos proyectos que luego, una vez que pasan a la constructora, el responsable legal, por ejemplo, en un proyecto eléctrico, es el instalador. Ya las memorias de cálculo ya respaldaron el proyecto de ingeniería y ahora viene la fase de construcción. Entonces, nuestros modelos lo que permiten es que en la fase de construcción se empiecen a adaptar estas nuevas cañerías, por ejemplo, por un X requerimiento, y ese modelo que se está modificando te está automáticamente generando el plano para que el día de mañana, cuando se termina la obra, ese plano responda al modelo que tú modificaste. Entonces, por eso es para nosotros como estructura, cuando hablaba, nos ponemos estos objetivos que son: el modelo debe ser el reflejo de sus planos. Y no nos queremos salir desde ese contexto. Si el modelo no cumple eso, todas las etapas subsiguientes van a ser un tema. Y se van a tener que inventar estrategias nuevas para poder absorber estos cambios. Nosotros estamos entregando como un modelo inicial que le va a servir para todo el proceso hasta llegar a la operación. Manuel Borja de Perú pregunta, quisiera saber qué opinión tiene sobre la metodología BIM en la infraestructura vial en Chile y en otros países, y cuál sería su recomendación para quienes desean iniciarse en ese mundo. Bueno, yo tengo también que comentar que manejo cierta área. Yo no soy un experto en infraestructura vial, pero sí lo que me ha tocado desarrollar en infraestructura como de pavimentos, que es lo que más o menos nos toca a nosotros en cuando desarrollamos proyectos aeroportuarios, es que sí hay que identificar el software que se nos haga más apropiado para el tema. Por ejemplo, si vamos a trabajar en infraestructura vial, en el caso de Autodesk, existe el Civil. Entonces, es el software indicado, ¿no? No hay que empezar a inventar que con este puedo, con este no. Entonces, yo creo que más que mi recomendación es como Y nuevamente identificar el software. Capacitarse en el software que corresponde. Civil Claro. está especialmente recomendado para infraestructura vial. Así es que... Exactamente. Sí, después dice, se va a compartir esta presentación. Sí, se va a compartir un poquito más adelante. ¿Cómo te iniciaste en BIM? Te pregunta Junior Mencía. Bueno, yo... A través de Revit. Sí. Es que cuando yo salí de la universidad, yo siempre fui como del que le gustaban un poquito los software. Amo la arquitectura, la verdad, pero acompañado de buenos software, mejor. Cuando salí de la universidad, conocí esto yo sabía que en la área de los procesos como industriales, automotrices, ya este concepto venía. Y cuando lo vi que apareció en un software de arquitectura, lo primero que hice fue capacitarme, la verdad. Estaba en una oficina de arquitectura y me capacité en CDC, hice diplomado de especialización de Revit, arquitectura. Luego, como fui parte de la iniciación siempre a mí me ha motivado como el tema de ser como avanzar en la oficina en la que estoy. Entonces yo también fui parte de los que implementó en la oficina de arquitectura en ese tiempo el tema BIM, y ahí con la misma oficina se nos ocurrió hacer como cursos cerrados con CS para que todo el equipo completo pueda manejar la herramienta. Y luego después de esto
ya salté como a otros tipos de oficinas que estaban trabajando en inspección técnica de obra, utilizando la metodología BIM. Entonces he ido viendo cómo ha ido evolucionando también el proceso, y al final así es como finalmente me metí de lleno con el tema de coordinación digital de proyectos, diferentes tipos de software, y así, pero desde el inicio de mi carrera, estoy hablando como de 12, 13 años, que para mí este mundo ya ha sido parte del desarrollo de los proyectos. Igual esto lo he visto, la verdad que he tenido la suerte de viajar y esto lo he podido ver como en países como Canadá, Estados Unidos, he estado en España, y he podido ir viendo también cómo son sus procesos. Y así es como también uno se motiva y dice como, "Bueno, nos queda todavía y podemos seguir avanzando". Ok, aquí Raúl Cárcamo, Pedro, Miguel y Paul, Tomás, Loa, dicen excelente trabajo, felicidades Claudio, gracias, excelente presentación. Hola, gracias por tu asesoría, se va a compartir su presentación, sí la vamos a compartir. Felicitaciones Claudio, gran trabajo, muchas gracias, muy informativo, dice Víctor Hernández. Pedro, Miguel, ya no es momento de comparar el costo del modelo con respecto al costo del expediente, sino de los beneficios de tener un proyecto de mayor calidad. Claro, bueno, Ok. en realidad es una muy buena frase con la que puedes estar cerrando, porque en realidad eso es. Claro. Después Edgar dice, buen día, ¿se puede saber el costo de realización aproximado de este proyecto? Me refiero hasta llegar a los entregables que nos han mostrado cuántos profesionales y en cuánto tiempo lo hicieron. Mira, no puedo contar el tema de los costos, pero sí te puedo contar más o menos una estructura de los profesionales. O sea, aquí a nivel BIM es un equipo que por lo menos tiene 7 profesionales, porque hay ingenieros civiles, hay modeladores especializados en diferentes áreas, y eso es una estructura de modeladores BIM, porque en realidad el compilado, imagínate que por cada especialidad, probablemente la oficina se resguarda con 4, 5, 6, incluso más. Yo en proyectos de arquitectura puede ser una oficina de 6 arquitectos, una oficina de estructura de 6 más. Entonces vamos sumando 6 por, no sé. La verdad que nosotros, en este tipo de proyectos, no son solamente 5 especialidades de instalación, acá son alrededor de, yo no te miento, más de 15 o 20 especialidades de diferentes áreas. Acá hay proyectos de ayudas visuales, acá hay proyectos que son de modelación, como de cómo las aeronaves aterrizan. Eh, Hay un sinfín de especialidades, entonces si no todas son BIM, pero es un equipo enorme el que finalmente, con el apoyo de ellos, uno llega como a estos resultados. Mm. Ok, Alexi dice, bien Claudio, estupenda experiencia. Cristóbal Castro dice, a pesar de contar con modelo aprobado para construcción, ¿de igual manera se generan planos para las diversas especialidades? Bueno, a ver, Mira, capaz algún punto no quedó muy claro, pero claro, todas las especialidades aprobadas tiene sus planos. tienen sus planos. O sea, no, acá no, como decía, acá el modelo fue el reflejo de todos los planos que se emitieron. Mm. Después, consulta, ¿hay experiencia de usar la herramienta de blockchain y BIM? Blockchain, no, yo la desconozco. Yo no la sé. Tampoco sabría responder eso, podríamos No puedo, averiguarla y contestársela, pero blockchain claro, no sé. la voy a anotar para igual no está de más Es, saber alguno. ese, después podrían escribir específicamente eso y contestársela. Andrés López dice, consulta, ¿tienen profesionales en obra para realizar todas las modificaciones que tenga el modelo? Vamos al inicio de la presentación. ¿Se acuerdan que nosotros les contamos que estábamos en el área de diseño? Nosotros, nuestro mandante, podríamos decir, aparte de sermos, también hay una constructora de por medio. Esa consulta va más bien como en esta posta. Nosotros se la entregamos este proyecto a la constructora, y la constructora debería, por ende, ya que una exigencia es que desarrolle el proyecto en BIM, debería tener su gente
capacitada. O sea, actualmente la tiene, nosotros lo sabemos. O sea, existe gente capacitada, muy bien capacitada en las constructoras, de las cuales con nosotros vamos trabajando en la metodología en cómo vamos a entregar este modelo para que ellos puedan seguir trabajando en él y no se generen ciertas inconsistencias o malos entendidos en qué minuto ellos comienzan, pero finalmente sí, las constructoras están muy encima de esto y les interesa mucho tener un buen proyecto desarrollado en BIM. Y en las constructoras normalmente hay gente de todas las áreas que está súper bien capacitada, la verdad. Ok. Bueno, yo creo que con esto damos fin. Yo le doy las gracias a Autodesk y a Sonda por haber sido auspiciadores, a CS Academia, que está presente con sus capacitaciones, a Computer Design, que es el que vende los productos, y bueno, especialmente a FAIC y a Claudio por esta presentación. Creo que estuvo buenísima, Claudio.